Les quiero hablar de una amiga de mi esposa. Tal vez una de las amistades más fuertes que ha construido mi esposa a lo largo de su vida, la empezó a desarrollar en los últimos años de su etapa escolar, por allá en los últimos años de colegio. La cuestión es que fueron un par de años de una estrecha amistad, pero al salir del colegio, esta amiga que se llama Sarita decidió irse a Estados Unidos a estudiar en la universidad. Entonces el dolor de la distancia, ¿no? Sarita toma su avión y se va para allá, para la Universidad de Estados Unidos, llega a Estados Unidos y empieza ya a estudiar su carrera universitaria. Va pasando el tiempo y con el paso del tiempo, en medio de su carrera, de sus estudios, ella allí conoce al amor de su vida. Se enamora, queda flechada, hoy día está casada, tiene 3 hijitos. ¿Cuántos hemos hecho promesas el día del prom? ¿No? Nos volveremos a ver, con lágrimas y con mocos nos hacemos promesas, ¿verdad? Y nos decimos tal vez un reencuentro, nos veremos en 5 años, en 10 nos vemos. ¿Y cuántas de esas promesas se habrán quedado en el aire? Pero estas 2 chicas han sabido cuidar esos lazos de amistad. Esa ha sido una de esas amistades que, a pesar del tiempo, de la distancia y de las nuevas realidades de las 2, ha sabido conservarse. Entonces yo ya tuve la oportunidad de compartir con Sarita en sus viajes que ha hecho aquí a Colombia, que ama mucho. Hemos tenido la oportunidad ya de compartir en uno de ellos, mi esposa en varios, pero yo ya tuve la oportunidad de compartir con ella en uno. Nos conocimos, de hecho se hospedó en mi casa y tuvimos la oportunidad de compartir varios momentos muy bonitos, de reír, de compartir, de abrir nuestro corazón. Y de pronto un día en medio de una noche de charla en casa, terminamos hablando de los partos de ellas 2. ¿Sí escuchó bien? De los partos de las 2, porque un día eres joven y al otro día estás hablando de paternidad, de maternidad, de esposo, esposa, teteros, pañales y sí que sí, de partos. Entonces, bueno, hablando de partos, a ver, ¿cuántas madres aquí tuvieron que pasar por un parto natural? Alce la mano, a ver, vean cuántas madres por partos naturales. Bueno, un aplauso para todas las mamitas, las de cesárea también, para todas, un aplauso, muy bien. Muy valientes, gracias al Señor por la vida de todo. Ahí está mi madre que tuvo que ir al ruedo 3 veces. Ay, Señor, qué valiente, gracias al Señor. Bueno, muy bien. Entonces, en algún momento la conversación apuntó hacia allá y pasó algo así como que una dijo, ¿y cómo fue tu parto? No, natural. ¿Y el tuyo? Natural también. ¿Y qué? Muy doloroso. Y de pronto dice ella, no, porque yo tenía anestesia. Y yo, ¿qué? Quedé hackeado. Quedé cargando. ¡Qué increíble! Segunda pregunta. Yo quiero preguntarle a todas las que levantaron la mano, mamita, ¿usted sabía al momento de ir a ese parto natural que era posible ser anestesiada de manera local para poder tener ese parto consciente y omitir el 100% o por lo menos el 80% de su dolor? ¿Usted sabía eso? Alce la mano las mamás que lo sabían al momento de ir a ese parto. Vea usted cómo no se vale porque esposo doctor lleva ventaja. Usted queda descalificada, Adriana. Oigan, pero vean ustedes cómo se baja ese número. Yo tampoco lo sabía hasta esa conversación. ¿Usted puede creerlo? Me asombraban tantas cosas que de una vez, o sea, de verdad sí, quedé como en un déjà vu constante. Mi mente pasaba por el mismo lugar intentando repasar todas las variables. ¿Cómo es posible que a esta edad de mi vida yo no sabía que eso se podía? O sea, obviamente yo sé que hay anestesia, pero ¿por qué yo no sabía que un embarazo se podía vivir con anestesia local? ¿Cómo es posible que en nuestro contexto eso no se le ofrezca a una mujer? Y en medio de indagar todo esto, me voy enterando en esa conversación de que en otros países donde el sistema de salud pues es mucho más fuerte, eso es un derecho. O sea, a una mujer se le entrega eso como un derecho. Es más, la excepción son las que dicen, no, yo quiero tener la experiencia de tenerlo natural. Así que a mí, por favor, omítanme el derecho. No me apliquen eso. Acá todas son heroínas, ¿verdad? Y todas se omiten el derecho o se lo omiten a la fuerza. Bueno, esta es la cuestión de nuestro sistema de salud y yo quedé impresionado. Es más, pues mucho menos sabía yo que la cuestión de la anestesia en el embarazo, en el parto, era una cuestión en la que se ha venido trabajando hace como 175 años.
¿Usted puede creer? Y que la anestesia, como se usa hoy de manera segura, se está usando en los lugares donde, bueno, se ha venido usando hace aproximadamente 60 años. Es decir, mi madre hubiera podido usar eso. ¿Usted se imagina? Yo quedé como loco, yo quedé en shock al saber todo eso, pero también, pues después de decir, bueno, ya pasamos por la aventura de casi morir en ese parto y decimos, gracias al Señor por las personas que se pueden ahorrar esos dolores. Y entonces pensaba de pronto en la anestesia y yo decía, qué afortunados somos en esta generación de poder contar con anestesia. ¿Cierto que sí? ¿Sí les parece o no? Pues sea la oportunidad para pensarlo. Yo decía, bueno, pues qué bien por las madres que estuvieron allá en el parto, haciendo todo su poder y su fuerza, ahorrándose todo ese porcentaje de dolor. Pero yo pensaba, por ejemplo, en la extracción de una muela. A mí me extrajeron las 4 cordales, porque sufrí eso que sufrimos muchas personas, que empezamos a cambiar dientes y luego los dientes no nos caben, ¿verdad? Entonces eso empieza a ser un caos, cada uno quiere ocupar su propio puesto, córrase y empiezan a empujarse unos a otros. Eso me pasó. ¿Qué tocó hacer? Extraer las 4 cordales, y tenía una, la de este lado, no venía así, sino venía así acostada. Es decir, que tuvieron que abrirme la encía, y cuando ese hombre le iba a sacar, yo no sé de dónde ese hombre quería poner ese pie para poner esa herramienta y hacer así. Y yo ponía cuello de boxeador, hacía duro, porque ese me tiraba. Yo después pensaba, Padre Santo, ¿cómo sería eso sin anestesia? Lo matan a uno, ¿cierto? Del estado de shock. Yo no sé, yo creo que uno podría morir, ¿cierto? Del solo ataque de dolor. No creo poder soportar una batalla como esa hasta que le arrancan a uno esa pobre muelita que están haciendo de lo más profundo del ser de uno, ¿verdad? Yo pensaba en una cirugía y me puse a indagar acerca de eso, y cuando no había anestesia, lo máximo que podían hacer era emborrachar o drogar al paciente. Pero imagínese usted una amputación sin anestesia. Terrible, ¿cierto? Gracias a Dios por la anestesia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Ahora la pregunta es, ¿a usted le gustaría vivir anestesiado? No, tampoco, ¿verdad? Tampoco, porque imagínese usted perder la sensibilidad todo el tiempo. ¿En qué quedaría, por ejemplo, una caricia? Una caricia. Yo recuerdo, por ejemplo, claramente la primera vez que le cogí la mano a mi esposa. Es una cuestión más que recordar el momento, es cuestión de tacto. O sea, yo recuerdo ese contacto piel con piel, los fuegos artificiales volando, todo eso. Y de manera que cuando yo a veces le cojo la mano a ella, mi mente se transporta al tacto, a ese momento milagroso, cuando yo le cogí la mano por primera vez. Imagínese usted un beso y que uno no sienta nada. ¿Cómo sería eso tan raro, verdad? La cara del otro aquí y uno no siente nada, ¿cierto? ¿Cómo sería eso extraño? Un abrazo. O no tener la alerta de que uno se está lastimando y que no le duela y uno no sienta absolutamente nada. Terriblemente peligroso, ¿sí o no? Completamente de acuerdo, ¿no? Si debería ser terrible, debe ser terrible vivir en un cuerpo que no es sensible. ¿Qué tan terrible puede ser un alma que no es sensible? Tener un alma que no siente. ¿Qué tan terrible puede ser? Ahora, el Señor Jesús nos habla de eso. ¿Alguien quiere escuchar lo que dice el Señor Jesús? Es más, ¿alguien quiere leer lo que dice el Señor Jesús acerca de un corazón insensible? Cuando el Señor se refiere a corazón, se refiere a nuestro ser espiritual, a nuestras almas. ¿Alguien quiere leerlo? Muy bien, entonces vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Está bien? Vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 1 y les pido que por favor lo hagamos en voz alta para que todos conectemos mucho más con la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así, dice: más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron, ¿dónde? Sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron, ¿en dónde? En tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras, ¿qué pasó? Dice, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales cayeron
los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron ¿en dónde? En tierra fértil, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Y mira lo que dice: pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está como. No, alguien que lo diga más fuerte. El corazón de este pueblo está como endurecido, dice, y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Wow, es tremendo. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona que escucha la palabra de Dios no pueda ver al Señor obrando en ese momento, no pueda oírlo, no pueda entenderlo y no pueda venir a Él para que Él lo sane? ¿Qué es lo que causa todo eso? ¿Un corazón cómo? Un corazón más fuerte. ¿Cómo es? ¿Un corazón qué? Un corazón endurecido, un corazón endurecido, un corazón insensible. Podríamos compararlo, al traerlo al formato de un cuerpo. Pensemos en una persona que va a una cocina y de pronto alguien acabó de apagar una olleta en la que quiso hervir un poco de agua. Apagó la olleta y se fue y quedó la olleta ahí con agua, y de pronto llega una persona y sujeta esa olleta. Pero esa persona tiene una enfermedad que le impide sentir dolor. Entonces ella agarra la olleta fuertemente, una olleta metálica que acaba de justamente apagársele el fogón, y como ella no siente nada, ella sigue aferrada a la olleta. Y de pronto, mientras tanto, sostiene una conversación con alguien más. Ella no tiene ninguna reacción defensiva porque no tiene ninguna alarma en su cuerpo que le lleve a hacerlo. Y mientras ella sigue aferrada, se sigue lastimando. ¿Qué estará pasando con su piel mientras sigue aferrada a la olleta? ¡Wow! Se está generando un daño terrible, ¿verdad? Se está quemando, pero como ella no siente dolor, ella sigue aferrada y puede de pronto seguir distraída charlando con alguien más. Esta enfermedad del cuerpo existe. Se llama insensibilidad congénita al dolor. Una persona puede sentir el tacto, puede sentir temperatura, pero no reconoce su cuerpo. El dolor no genera esta alarma, y este tipo de cosas pueden pasar. Y el Señor Jesús nos está hablando de que esta enfermedad también sucede en el alma, y nos está hablando justamente acerca de esto. Una pérdida de sensibilidad que puede llevar a una persona a estar causándose daño, pero no encender una alarma. Y que de pronto puede llevar a una persona, por ejemplo, a estar tratando mal a sus padres de manera sistemática, todos los días tratando mal a sus padres, les habla feo, les habla mal, les tiene mala actitud, les hace mala cara. Y de pronto la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Dice: para que te vaya bien, dice la palabra del Señor. ¿Y qué más? Y tengas larga vida sobre la tierra. Y si nosotros invertimos ese mandato del Señor, porque tú y yo sabemos, si el Señor nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y si yo deshonro a mi padre y a mi madre, ¿cómo me irá? Me irá mal, me irá mal. Sin embargo, una persona puede hacerlo de manera sistemática y no sentir ningún tipo de dolor, no lamentar ese trato constante negativo hacia sus padres. Esa misma ausencia de esa alarma de dolor puede llevar a una persona a vivir una vida sin propósito, en un absoluto despropósito. Y en lugar de meterse en el propósito de Dios para sí misma y seguir ese rumbo que lo va a llevar a florecer y a alcanzar todas esas cosas hermosas que podría, realmente vivir una vida en un despropósito absoluto. ¿Pero qué crees? No le duele. Y como no le duele, no hace nada para cambiarlo.
Por eso el Señor nos dice en Ezequiel 36:24, te pido que lo leamos juntos, lo que dice la palabra del Señor. Leamos en voz alta. ¿Qué dice Ezequiel 36:24 al 27? Leámoslo juntos. Dice: pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán ¿cómo? Limpios. Dice: lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón ¿cómo? Nuevo, y pondré un espíritu ¿cómo? Nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra que no puede sentir. Y dice: y les daré un corazón ¿cómo? Tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Quién quiere vivir ese milagro? No, pero alguien que alce la mano. ¿Quién quiere vivir ese milagro? Bueno, muy bien. ¿Quién hace ese milagro? El Señor hace ese milagro. Pero cuando el Señor Jesús nos está hablando aquí y nos está dando esta enseñanza, también nos está diciendo que tú y yo, como en muchas otras áreas de nuestra vida, debemos tener la fe de que el Señor hará las cosas que solo Él puede hacer, pero también el Señor espera que nosotros hagamos las cosas que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Sí están conmigo o no? Hay cosas que nos corresponde hacer. Y tú y yo nos encontramos en esta parábola que leímos del Señor Jesús. ¿Cómo es que se llama esa parábola? ¿Alguien sabe cómo se llama la parábola que leímos? La parábola del sembrador. Nos está hablando de un recorrido desde un corazón insensible hasta un corazón sensible, en 4 etapas que son diferentes terrenos. Tal vez alguien se lo sepa. ¿Cuál es el primer terreno? El camino. ¿Cuál fue el primer terreno? El camino. El segundo terreno, ¿cuál fue? Era como un terreno pedregoso. Y el tercer terreno, entre espinos. Y el cuarto, ¿cuál es? Una tierra fértil, ¿verdad? Entonces es un recorrido desde un corazón insensible, duro, hasta un corazón sensible. Y tú y yo nos encontramos en esa enseñanza del Señor, los síntomas que me indican a mí en qué área puedo yo estar, pero también me indican a mí el por qué estoy ahí y qué necesito hacer para salir de ahí y llegar a la meta de vivir esta promesa. Ahora, para nosotros poder vivirla, necesitamos hacer el recorrido. ¿Alguien quiere hacer el recorrido? Listos. Entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo el Señor en el versículo 18. Mateo 13:18 dice así. Dice la palabra del Señor: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Podemos descubrir el síntoma que hay en este terreno? Son personas que escuchan la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? ¿Lo volvemos a leer? Volvámoslo a leer a favor de que todos estemos junticos ahí conectados en la palabra del Señor y tengamos esa misma respuesta. Leámoslo de nuevo. Dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. ¿Y qué pasa? Y no lo entienden. Aquí está el síntoma. No lo entienden, pero entender que el Señor Jesús está usando en el idioma original, porque tú y yo podemos saber que la Biblia no fue escrita ni por ni para colombianos, ¿verdad? Su idioma original, el idioma original de este texto es griego, y la palabra que el Señor está usando en ese momento es una palabra que no solamente habla de entender, como comprender algo que alguien le dice, sino como estar conectado de corazón. Es un entender que lleva a que dos corazones se sincronicen. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Usted le podría contar sus emociones a una persona y esa persona decirle: sí, la entiendo. Y usted sabe que no le entendió nada, ¿verdad? ¿Cierto? Está pensando por allá en el pan, está pensando en el desayuno. No le está poniendo ni cuidado. Pronto está pensando por allá en un partido de fútbol, ¿sí? No le está poniendo cuidado. Pero también usted le puede contar esas mismas cosas a otra persona y usted siente que esa persona sí la entiende, que esa persona conecta con usted. Entonces, vea, ese entender que está usando el Señor Jesús no es de alguien que le entienda el idioma, es alguien que conecta de corazón. ¿Sí está conmigo? Y entonces, como conecta en su corazón, actúa porque cree en eso que está escuchando. De eso se trata. No está hablando de gente que oye la predicación y no entendió nada. No, está hablando de gente que no conecta con el corazón de Dios. Entonces me hace recordar un dicho popular antiguo que dice: agua pasó por aquí
Entonces es como, predica, pasó por aquí. No le vaya a decir eso a su marido en la casa, ¿no? Cuando de pronto se porte mal. Predica, pasó por aquí. No le vaya a decir eso, ¿no? Así no se usa la palabra de Dios. O es como, devocional pasó por aquí, ¿verdad? Bueno, hablando de devocional, estamos leyendo Deuteronomio y Hebreos en nuestro devocional, ¿cierto que sí? Y acabamos de pasar por un capítulo hermoso de Deuteronomio, que es Deuteronomio capítulo 6, y dice el versículo 5, así va a pedir la producción, que nos ponga este versículo, que de hecho lo compartimos en uno de nuestros estados allí de WhatsApp, donde compartimos cómo vamos en nuestro ritmo de lectura. Compartimos este versículo que es maravilloso y que cita el Señor Jesús en los evangelios. Dice así, dice, ama al Señor tu Dios. Vamos a leerlo con atención, porque si estamos haciendo el devocional ya todos lo leímos, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, entonces dice el texto así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora yo te voy a invitar a que le preguntemos a nuestro corazón. Cada uno de nosotros le va a preguntar a nuestro corazón: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes de lo que se trata ese versículo? Sí, porque yo sé que todos gramaticalmente entendemos la frase. Pero ¿entiendes a dónde nos lleva eso? ¿A qué tipo de relación nos lleva esa con Dios? Porque si yo lo entiendo, entonces puedo vivirlo. Ahora yo les quiero pedir a los esposos que por favor tengan piedad y levanten su manita, me colaboren. A ver, ¿quién me quiere colaborar? Las parejas de esposos, a ver, vea los esposos por aquí, esposos por allá, vea la manita de esposos que se levantan. Les voy a pedir ahora un segundo paso de su colaboración. Por favor, recuérdenme hábitos que ustedes empezaron a darse cuenta de que aparecieron en sus vidas una vez que ustedes se enamoraron de esa persona que hoy es su esposa. Yo les voy a decir uno sencillo, no vamos a cosas de pronto complejas que lo hagan a ver a usted como Romeo o Julieta, sino sencillas. Por ejemplo, yo quería hablar con ella todo el tiempo. Quería charlar, vea, mi suegra hizo, es verdad, queríamos hablar todo el tiempo. Bueno, yo ya puse el primero. ¿Quién más quiere decir uno? A ver, otro hábito que haya aparecido en medio del... ¿Qué pasó? ¿Temen represalias? Que de pronto la esposa le diga, pero ya no lo hace, ¿verdad? Se le quedó por allá en el noviazgo, ¿verdad? Esas cosas, no. Vamos a comprometernos a que no vamos a decir eso, ¿listo? Vamos a comprometernos a tener un corazón constructivo. A ver, ¿quién más comparte? Por ahí unos dos. Ir a comer. Yo también comparto ese. De hecho, siempre pensamos con mi esposa, si hubiéramos ahorrado eso, hubiéramos ahorrado tanta comilona. Bueno, ¿qué más? Otro. Muy bien, gracias, Fabián. ¿Qué más? Uno más, unito. Conocer lugares. Gracias, Laurita. Listo, muy bien. Entonces, pensemos en esos hábitos que florecen. ¿Jason dijo uno? Detalles. También, los detalles. Ya nos comprometimos a no decir, pero ya no, ¿cierto? Los detalles, pequeños detalles, ¿verdad? Salir con cosas, comprar cositas, tener, todas esas cosas. Bueno, que el Señor nos ayude a cultivar todos esos bonitos hábitos. Ahora la cuestión es que todas esas cosas, sin duda alguna, son fruto y son evidencia de que estábamos enamorados. Dígalo conmigo, ¿de que estábamos qué cosa? La razón por la que queríamos llamar a toda hora o escribir, según sea el caso. La razón por la que queríamos comprar un detalle, la razón por la que pensábamos en un nuevo lugar para ir a comer, era porque estábamos, ¿qué cosa? Enamorados. Ahora yo te quiero preguntar, pensemos en nuestro propio corazón. ¿Sentimos que esa llama de amor está en nuestro corazón hacia el Señor también? ¿Que queremos hablar con Él? ¿Que queremos tener detalles de amor con el Señor? ¿Queremos hacer cosas para Él? ¿Que queremos compartir tiempo con el Señor? ¿Sacar momentos especiales? ¿Que queremos defender esos espacios que ocupa Él? Preguntémonos. Y si no es así, pero tampoco nos duele, entonces la pregunta es, ¿qué me puede tener anestesiado? ¿Sí están conmigo o no? ¿Qué me puede tener anestesiado? Porque ese es el problema de este primer terreno. Un corazón que ha perdido la sensibilidad, que está anestesiado, y el Señor parte de ese corazón. Ahora yo te voy a pedir a ti y a todos, les voy a pedir que me ayuden, según la palabra del Señor, ¿qué podríamos encontrar que podría endurecer el corazón hacia Dios?
¿Qué cosas que yo haga puede llevarme a mí a tener un corazón insensible hacia el Señor? ¿Quién quiere decir algo que pensando en la palabra del Señor pueda recordar? El pecado, sin duda alguna, ¿verdad? El pecado que florece del orgullo, el pecado que justamente tiene que ver y también florece en medio de el egoísmo, ¿verdad? El pecado que se pone todos estos vestidos, el orgullo, el egoísmo, ¿qué más? El rencor será que endurece mi corazón hacia Dios, ¿verdad? El guardar resentimiento, rencor hacia alguien, ¿qué más? La envidia, ¿verdad? Se viste de todo eso el pecado, la maldad, ¿cierto? Se viste y se camufla y se mete al corazón. ¿Qué más? La codicia, ¿será? ¿Sí? De desear, enfocarnos en todas estas cosas y convertir en nuestro Señor las cosas materiales. ¿La palabra del Señor nos enseña acerca de eso o no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más puede endurecer nuestro corazón? La avaricia, dice aquí Yolanda, claro que sí. La lujuria, ¿verdad? Nuestros deseos sexuales sin sujetarse a la voluntad del Señor, sin freno, sin medida. En lugar de estar sujetos a la voluntad del Señor, ellos son los que gobiernan a un ser. Y entonces, justamente, ese vestido que se pone también el pecado, también endurece mi corazón y me separa de Dios. ¿Qué más? La falta de perdón. Y yo escribí aquí otro vestido que también se pone la maldad para entrar en nuestro corazón, que es la adicción. La adicción a todo lo que uno pueda convertirse en un adicto, pero quisiera mencionar específicamente una de tantas adicciones que uno puede tener, y es la adicción a la gratificación instantánea que le pueden ofrecer a uno este tipo de dispositivos, ¿verdad? Ahora, si yo me convierto en un adicto a la gratificación instantánea que me ofrecen estos dispositivos, ¿será que esta anestesia será suficiente para generar en mí el efecto de esa persona que se está quemando con una olleta pero no le da dolor? O sea, ¿será que esta adicción a esta gratificación instantánea puede robarme a mí la sensibilidad, por ejemplo, para darme cuenta de que estoy hablando menos con mi esposa? ¿Sí puede hacerlo o no? ¿Será que este efecto que causa en mí esta adicción puede llevarme a perderme momentos valiosos, por ejemplo, con mi hijo y no darme cuenta? ¿O será que esta adicción puede llevarme a perder el propósito de mi vida, pero no sentir dolor por esa pérdida de propósito porque estoy tan inmerso que no me duele? ¿Será que esta adicción que me puede generar la gratificación instantánea que me ofrece un dispositivo como este podría robarse mis tiempos con Dios? O sea, que yo deje de anhelar ir a la fuente, que yo deje de anhelar el amor perfecto que es Dios, que yo deje de anhelar de ir a ser lleno de Él, que Él hable a mi corazón, ser tocado por la presencia de Dios y no me duela. ¿Será que eso puede pasar? ¿Sí o no? Ahora, imaginemos a José. ¿Alguien se acuerda de José? Alce la mano los que se acuerdan de José. La vida de José aparece ¿en qué libro de la Biblia? En Génesis, ¿recordamos? Ahora, José es un personaje maravilloso. Pero ese personaje maravilloso tuvo que tener un corazón forjado en medio de momentos críticos, muy difíciles. Uno de esos momentos muy difíciles de José fue estar en prisión en un país extranjero sin ningún tipo de esperanza, porque nadie iba a venir a sacarlo de ahí más que el Señor. Nadie más, ¿sí? Ni abogado ni nadie iba a venir ahí, nadie, absolutamente. Ahora, ¿cuántas veces durante esos años en esa prisión la desesperanza vendría al corazón de José a intentar apoderarse de su corazón para que él sintiera que Dios lo había olvidado y que no tenía salida de ese lugar? Y su refugio fue la presencia de Dios. ¿Cuántas veces sucedería eso? En medio de una prisión, en medio de esos momentos donde él sentía que pasaban y pasaban los días, ¿cuántas veces él se refugiaría en la presencia de Dios para no perder el enfoque, para seguir siendo lleno del Señor, para seguir teniendo sabiduría, para que cuando llegara el momento oportuno estuviera listo y pudiera recibir el encargo que el Señor le había dado? ¿Cuántas veces se refugiaría en oración? Ahora, imagínate que en lugar de José refugiarse en la oración, hubiera sido un cristiano todo distraído con un smartphone. Yo te pregunto, ¿él hubiera estado listo para que el propósito de Dios de esa magnitud se desarrollara sobre su vida? O sea, ¿tú crees que él hubiera estado listo para que Dios le confiara los secretos de sabiduría
el carácter, la visión necesaria para cuidar y guiar a toda una nación y sus naciones alrededor, ¿tú crees que él hubiera estado listo? Ahora pensemos en Daniel. Daniel era un político a quien el Señor le confió grandes tesoros en su vida, grandes responsabilidades, porque tenía un corazón fiel. Y en medio de sus muchas ocupaciones, Daniel tenía 3 huequitos al día: por la mañana, al mediodía y tal vez por la tarde. ¿Y sabes cuál era su hobby? Correr a su cuarto, abrir las ventanas y mirar al horizonte. En algún lugar estaría una ciudad hermosa donde su familia adoró a Dios, y tal vez lo hizo él cuando era un niño. Se arrodillaba delante de Dios y oraba en ese lugar. Y mientras él oraba al Señor, el Señor lo capacitaba para poder marcar la historia de un imperio completo. Después del Señor, de ese imperio, el Señor le confió a Daniel el máximo poder y autoridad sobre todos los hombres. Ahora, ¿tú crees que el Señor le hubiera confiado eso a Daniel si en lugar de correr a ese lugar de oración, Daniel hubiera tenido ese mismo hábito de invertir todo su tiempo libre en un smartphone? ¿Tú crees que el Señor lo hubiera hecho? Ahora, obviamente yo no te estoy diciendo que usar un smartphone está mal. Evidentemente no. Ni tampoco te estoy diciendo que uno no pueda tener tiempos de recreación. Te estoy diciendo que si no nos damos cuenta, nuestro corazón puede ser anestesiado de una manera tan efectiva que no sintamos dolor por perder algo tan grande como la presencia de Dios. ¿Si estás conmigo o no? Ahora, tú y yo nos encontramos ese terreno doloroso y nos encontramos el síntoma. ¿Cuál fue el síntoma que dijimos al principio? ¿Cuál era el síntoma de ese terreno? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa en ese corazón del primer terreno? Que escucha, pero ¿qué? Pero no entiende. ¿Y qué debo hacer para salir de ese corazón insensible? Renunciar. Reconocer esas cosas que están haciendo mi corazón insensible y renunciar a ellas. Pedirle al Señor con sabiduría que me enseñe la forma correcta de cambiar mis hábitos, si lo que me pasa es algo como lo que ejemplificamos ahorita, o renunciar a cualquier cosa que genere en mí una esclavitud o dependencia, mi amor al dinero, mi amor al trabajo, mi amor a cualquier cosa que esté haciendo mi corazón insensible al Señor. ¿Cuál es mi forma de salir de esa primera etapa, de esa primera instancia? Renunciar a aquello que está haciendo insensible mi corazón. ¿Sí están conmigo o no? Ahora, antes de pasar a la segunda etapa, quiero compartirte una frase que conmocionó mi corazón. Tal vez son 2 frases que conmocionaron mi corazón algunas semanas atrás. Las quiero compartir contigo porque me parecen maravillosas. Siento que comprimen de una forma espectacular principios de la palabra del Señor. Y las frases son hermanitas, las frases son estas. Los buenos hábitos son difíciles de comenzar porque el dolor llega ahora, pero la recompensa está en el futuro. Los malos hábitos son difíciles de abandonar, porque la recompensa llega ahora y el dolor está en el futuro. El Señor nos ayude. ¿Queremos seguir leyendo lo que el Señor nos enseña o no? Muy bien, vamos al versículo 20. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan, leamos juntos, dice: las semillas sobre la tierra rocosa, segunda etapa, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben como, bien fuerte, lo reciben como, con alegría, pero como no tienen raíces profundas, ¿qué pasa? En cuanto tienen problemas, son perseguidos por creer en la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Caen. Aquí tenemos a alguien que ya siente, ¿verdad? Aquí ya tenemos a alguien que siente, está feliz. Bueno, yo les quiero preguntar, ¿quién está feliz de estar en la casa de Dios hoy? ¿Están contentos? Muy bien. Ahora, esa persona también está feliz en ese terreno. La cuestión es que no permanece fiel. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú vas a permanecer fiel al Señor? ¿Sí? Bueno, que el Señor nos ayude, porque el síntoma de estar aquí es no serlo, no permanecer. O sea, de pronto estar feliz por un momento, pero no permanecer siendo fiel. El Señor dice que una persona que está en esta etapa es fiel mientras todo está bien,
Pero cuando aparecen los problemas, cuando las cosas se ponen difíciles, en el Evangelio de Lucas dice la palabra del Señor cuando enfrenta la tentación o cuando es perseguida, cuando la vida cómoda que tiene se ve confrontada por el hecho de ser fiel al Señor, en lugar de elegir al Señor, ¿qué hace? Elige su comodidad, elige no correr riesgos, elige ser infiel al Señor con tal de no afectar su vida cotidiana. Es decir, yo me siento conmovido por la palabra del Señor, quiero vivirla, pero cuando enfrento los problemas, mi fe y mi fidelidad, ¿qué pasa? Se desploman. ¿Por qué pasa eso? El Señor lo dice. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hay constancia? ¿Por qué el corazón no permanece firme? ¿Por qué? ¿Por qué no es fiel? ¿Por qué? Porque no tiene raíces profundas. Ahora yo te voy a invitar, ahora cuando el Señor habla de raíces profundas, ¿a qué se refiere? A conexión con Él, ¿verdad? A relación. Ahora vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2:22. Te pido que leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Te pido que lo leamos juntos en voz alta. Dice... Tú puedes empezar y yo tomo un poquito de agüita, ¿les parece bien? ¿Cómo dice? Como bebés. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Leámoslo juntos otra vez, ¿listo? Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Cómo pide comida a un bebé recién nacido? Dice, madre, por favor, ¿me podrías servir el desayuno? ¿Cómo dice un bebé recién nacido? Grita como un loco, ¿verdad? Ahora, el bebé pregunta, de pronto él se dirá, ¿qué va a decir la persona que está de visita? ¿Él se pregunta eso? No le importa, no le importa, él grita solamente, no le importa quién esté. ¿Será que el bebé se dice, bueno, pero hoy es festivo, dejemos descansar a mi mamá? ¿Será? ¿Él dice eso? No, la molesto mañana martes, ¿sí? ¿Dice eso o no? No, grita, la hora que sea, no importa, 2, 3 de la mañana, 5, no tiene ningún tipo de protocolo, o sea, él sencillamente tiene hambre y grita con toda la pasión del mundo. Ahora de pronto él piensa, no, estoy de viaje, cuando vuelva a casa lloraré de nuevo. ¿Él piensa eso? No. Él sencillamente tiene hambre y pide a gritos comida. Ahora, nosotros sabemos que tenemos raíces profundas, pasión por Dios, cuando buscamos al Señor así. ¿Sí está conmigo o no? Ahí tú y yo sabemos. Ese es el termómetro. Si mi pasión por Dios me lleva a buscarlo así, con toda la actitud, entonces yo ya sé que yo tengo raíces profundas. Si no, si yo no tengo raíces profundas y cualquier cosa destruye mi relación con el Señor, entonces yo puedo ser infiel al Señor en cualquier momento. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que pasa en esta etapa del camino con Dios. Es un corazón que se siente motivado, pero como no tiene raíces, puede ser infiel en cualquier momento. Así que sí, es un muy buen primer paso dejar de lado todas esas cosas que hacen insensible mi corazón. Pero si yo no tengo raíces en mi relación con Dios, mi fidelidad no va a ser duradera, voy a caer en cualquier momento. Ahora sigamos leyendo lo que dice la tercera etapa el Señor. Dice la palabra del Señor así, leamos juntos. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos, ¿qué pasó? Representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Este escenario me parece muy triste porque pues ambos lo son, pero me genera una percepción especial porque yo encuentro una persona que se ha conmovido por la palabra de Dios, que quiere vivirla, que está en el lugar donde siente que quisiera crecer, pero tiene un problema y es que no le da el primer lugar al Señor. Y de pronto aparece cualquier excusa y cualquier excusa es suficiente. El Señor está diciendo, llega cualquier preocupación y entonces sin ningún problema le dice al Señor, el que tiene que esperar eres tú. Aparecen los afanes de trabajo, aparece una nueva opción laboral y sin ningún problema se le dice al Señor, oye, qué pena contigo, no, o sea, es que sin duda alguna esta es la mejor opción, tendrás que esperar
tú. Y la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas también menciona el placer. Aparece cualquier plan que nos parezca chévere y de pronto si estamos en esa etapa aparece el plan y sin ningún problema le decimos al Señor: lo siento mucho, no tengo tiempo para ti, oraré otro día. Lo siento mucho, no tengo tiempo para ti, hoy no iré a la iglesia, es que tengo plan. Imagínate, voy a comer con unos amigos, ¿cómo los voy a hacer esperar? ¿Quién tiene que esperar? Pero se le dice al Señor: no, tienes que esperar tú que eres misericordioso, tú que sabes que estoy ocupado, tú que sabes que no veo a mis amigos hace tiempo. Y entonces se desplaza el Señor y dice el Señor que son como espinos que crecen alrededor de esa buena semilla, y esa persona tristemente recorre su vida conociendo la palabra del Señor, pero nunca vive el propósito de Dios para ella. Nunca da fruto. Ahora, la promesa en Ezequiel dice: yo pondré mi espíritu dentro de ti para poner en ti un corazón sensible, un corazón que pueda ver las cosas como las ve el Señor, un corazón que pueda pensar como piensa el Señor, un corazón que pueda amar a otro como ama el Señor. Pero yo tengo una pregunta para ti: ¿por qué el Señor llenaría de su Espíritu Santo a alguien que no persigue hacer la voluntad de Dios, sino que tiene por encima de la voluntad de Dios sus propios intereses? ¿Por qué el Señor llenaría ese corazón de su Espíritu Santo? ¿Por qué razón? ¿Por qué el Señor llenaría de su Espíritu Santo a alguien a quien no le importa que se haga realidad el reino de Dios, sino que quiere establecer su propio reino? ¿Por qué Dios lo haría? ¿Por qué razón pondría el Señor su Espíritu Santo en alguien que no desea que se establezca el reino de Dios y darlo todo por Él, sino que lo único que desea es ocupar el trono de su propio reino y que el Señor sea como su sirviente y cumpla sus peticiones? ¿Por qué el Señor derramaría su espíritu sobre esa persona? ¿Por qué el Señor llenaría de su Espíritu Santo a alguien que persigue el dinero, el placer o cualquier preocupación de esta vida antes que su presencia? ¿Por qué lo haría? Al contrario de eso, el Señor nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Quieren leerlo conmigo? Mateo 6:33 dice la palabra del Señor. Te pido que lo leas conmigo. Mateo 6:33 reúne unas palabras del Señor que dicen así. Es nuestro Señor Jesús hablándonos al corazón, y Él dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es lo que más necesita un ser humano? Cuando David cometió un grave error y pecó, y sabía que no era digno de la misericordia del Señor y de todo lo que el Señor le había confiado, el Señor escuchó una oración de David en la que él le rogaba por una sola cosa. David no rogó ni por sus tesoros, David no rogó por su palacio, David no rogó: Señor, consérvame la corona, no me quites de ser el rey de Israel. David no rogó por esas cosas. David rogó por una sola cosa. David rogó: no quites de mí tu espíritu. Por favor, quédate conmigo. No merezco ser el rey de esta nación, no merezco ser quien gobierna este país, pero por favor, no quites de mí tu presencia. Quiero que estés conmigo. Ten misericordia de mí, no dejes de llenar mi corazón, no dejes de hablarme, no dejes de ser mi Salvador, mi Señor, no dejes de estar conmigo cuando un corazón sabe hacer estas cosas y disponerse para Dios. Dios lo llena de su Espíritu Santo. Y entonces sucede lo que termina diciendo el Señor Jesús en el versículo 23. Dice la palabra de Dios así, dice: las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Bendito Dios.